Buenos días. Bueno, nos encontramos una vez más para hacer una clase grabada en este caso. Después la pueden compartir ustedes, ver en mi canal de YouTube. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que vean la clase, que después va a depender de ustedes. Me quedó la inquietud el día jueves por el tema de los trabajos que estamos realizando. Y también teniendo en cuenta las proximidades del final de la cursada. Ya estamos en el mes de octubre, en algunos casos ya hay fechas de parciales, en otros casos hay otras instancias también evaluatorias camino al cierre de cursada. Así que la idea de estas charlas es que quede grabado un antecedente de repaso para que ustedes después, en base a sus lecturas, los cuestionarios que vamos publicando, cómo ustedes se llevan con estos trabajos y con las lecturas que hay que hacer, también lo tengan como un material adicional de consulta, como lo habíamos hecho en su momento en clase. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a los que puedan conectarse. Está invitados, está el enlace enviado por el Classroom, así que los que puedan conectarse serán bienvenidos. Los que no, por cuestiones personales, después pueden ver la clase en mi canal, que va a estar ahí publicada a disposición para cuando lo necesiten. Bien, como esta clase está pensada a modo de repaso, vamos a charlar un poco de lo que vimos en el segundo cuatrimestre, en general orientado y con el basamento de los cuestionarios, de las preguntas que fueron ustedes respondiendo y que fuimos haciendo a medida que avanzamos en nuestras cursadas y en nuestras charlas. Así que vamos a compartir la pantalla en esta presentación a modo de pizarrón virtual, para que ustedes puedan tomar notas también, y van a ver que tiene el mismo orden con las palabras claves que fuimos trabajando en clase también. Saben que nuestros tiempos de charla, de clase son reducidos, así que utilizamos estos momentos también a modo de TAIN, de trayecto anual institucional, y también como medio o como una herramienta más de consulta. Los temas tratados: la cultura moderna y su crisis, la posmodernidad y las nuevas fases del capitalismo como sistema. ¿Cuáles son nuestras palabras clave, lo que estuvimos charlando hasta ahora? Cultura, marco cultural, modernidad, burguesía, liberalismo, socialismo marxista, estado de bienestar, posmodernidad, capitalismo en sus fases de superación o en sus nuevas etapas. Cuando hablábamos del capitalismo y cómo incide en la cultura, que ahora lo vamos a repasar. Cuando hablamos de capitalismo inmaterial y cómo se estructura hoy estas cosas que van más allá del valor material de un objeto, sino lo que ese objeto genera en la persona, lo que esa marca, lo que ese consumo, lo que ese artículo genera emocionalmente, hablamos, ¿no? Ahora vamos a repasar esto también con esta noción que hablábamos en clase del valor signo, según Baudelaire y los autores que estamos trabajando. Después vamos a repasar un poquitito esto de la economía colaborativa, la reducción de costos, la deslocalización, las franquicias, la tercerización y por último la producción flexible, que está en nuestra etapa nueva de posmodernidad y cómo este afectó junto con la transición de las tecnologías a las nuevas etapas del trabajo, la cultura y el empleo. Así que bueno, vamos a repasar un poquito estas cosas, este, para que ustedes también se involucren un poquito mejor con sus lecturas, que es la idea. Comencemos por el inicio, ¿no? Cuando hablábamos de cultura, de marco cultural, cuando hablábamos de lo que representa esta manera, este modo de ver y sentir el mundo, este complejo conjunto de costumbres, esto que hablábamos nosotros del marco cultural, este espacio que nos permite ordenar, establecer este momento histórico, cultural, llévenlo también a etapas propias, ¿no? Aunque muchas veces no por ser autorreferencial, pero sí para entender un poco mejor. Bueno, ¿cuál sería este conjunto de vida y costumbres que me identifica? ¿No? En este caso a ustedes, en este caso a mí que estoy compartiendo esta charla, y en base a esos símbolos que ustedes identifican, la comida, las formas de hablar, en el caso de Argentina, bueno, el asado, el fútbol, los símbolos, la bandera, las maneras de relacionarnos, nuestra amistad, las cercanías, todas estas simbologías que tenemos nosotros forman parte de nuestras costumbres, y después viene el conjunto de modos de vida, los espacios culturales, las cosas que tenemos que nos identifican, ¿no? En la literatura, en las lecturas, en la docencia, siempre tenemos referentes culturales que conforman este marco y que nos permiten entender de dónde venimos, qué somos
cómo estamos construidos. En este caso yo pongo un ejemplo en pantalla que es la modernidad. ¿Se acuerdan que nosotros iniciábamos nuestras charlas diferenciando la modernidad de la posmodernidad como etapa de superación? No porque haya terminado, sino porque se toma como un nuevo aspecto, como una nueva fase que tiene que ver con la modernidad y sus inicios allá por el siglo XIV, el siglo XV, como hablábamos en clase y con aquellas primeras charlas y los trabajos que ustedes fueron haciendo. Para repasar un poquito acerca de la modernidad, qué significa como tiempo histórico, como marco cultural, tomen en cuenta esto del siglo XIV con la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, con el siglo XV como la etapa en donde realmente se manifiesta esto. ¿Se acuerdan que hablábamos de Maquiavelo? Hablábamos de las nuevas teorías y las formas de ver el mundo, hablábamos de la política, del Estado, ya como una forma organizativa, como una disciplina teórica que se empieza a separar del resto del conjunto de lo que en ese momento se explicaba. Y después, con esta división tradicional que nosotros heredamos de la línea tradicional de la Europa occidental. Recuerda que nosotros heredamos todo este conjunto historiográfico para poder entender el tiempo, que ya es muy complejo, pero el tiempo histórico también representa, o nosotros lo representamos, en estas etapas o edades de la historia que nosotros trabajamos para que sea un poquito mejor y más comprensible acceder a esto del mundo contemporáneo y a este elemento que tiene la humanidad que es tan abstracto como el tiempo. Entonces, para intentar explicarlo, recuerda que había un proceso que nosotros denominábamos de la prehistoria. Después, cuando empiezan las fuentes escritas, los seres humanos empiezan a registrar lo que sucede y aparece la historia. Después dijimos nosotros que venían las etapas o la edad antigua, después venía la edad media, después venía la edad moderna y después la contemporánea con la división tradicional. Después hay ahí algunas referencias que puede ser de cada autor de acuerdo a cómo lo mire. Para nosotros, para entenderlo esto de manera dinámica, teniendo en cuenta una mirada contemporánea, tengamos en cuenta que este marco cultural termina de afianzarse en el siglo XVII y en el siglo XVIII, a partir del capitalismo, con la ilustración, con el iluminismo, con las revoluciones de la burguesía, esta clase social que se destaca en esta estructura y que va a ser la promotora, la que empuje los cambios sociales que vienen después, que también lo habíamos trabajado varias veces con esto de las formas de gobierno que van a empezar ahora, las nuevas repúblicas modernas, ¿no? A partir de Francia, de Inglaterra, va a terminar el absolutismo monárquico, van a nacer las monarquías parlamentarias y las repúblicas modernas, como la nuestra, con la división de poderes que ya lo hablábamos en su momento. Dentro de la forma de gobierno que existía de transición en la modernidad y después que va a cambiar con las revoluciones burguesas, teníamos en cuenta el absolutismo monárquico. ¿Recuerdan eso que habíamos dicho, el corte que se produce cuando el rey era la única persona que decidía sobre el resto del poder político? Y después de las revoluciones burguesas en Inglaterra, en Francia, a partir de ahí las repúblicas modernas, con las nuevas maneras de entender la política, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con la conformación de un Estado unificado, a partir de ahí nosotros podemos establecer el nacimiento de la modernidad, el nacimiento de la edad moderna, que hablábamos de esta mirada antropocéntrica, de que el ser humano se coloca en el centro, de que el paradigma es la razón, y que a partir de la razón se iniciaba este proceso de poder cambiar mediante ella el orden del progreso, con esta idea de la linealidad, con esta idea del progreso en adelante, con aquella vieja línea de tiempo. Recuerden su secundario, su primario, cuando las maestras, los profes nos hacían esa línea recta, que es también origen de la modernidad. En realidad la historia no es recta, sino que es fluctuante todo el tiempo, pero para representarla de una manera gráfica, dibujábamos esta línea de pizarrón hacia adelante siempre, ¿no? Con esta idea de orden y progreso, la modernidad se estructura en una historia que tiene un pasado para poder entender el presente. Bien, esta era en líneas generales lo que hablábamos en su momento acerca de la modernidad. ¿Cuál es el modo de producción? Recuerden, en términos del marxismo, cómo se estructuran los medios, cómo se distribuyen los recursos, y el modo de producción que impera y que aparece en esta oportunidad y que se consolida hasta la actualidad es el capitalismo con sus distintas variantes. Pero a partir del siglo XIX, como habíamos visto nosotros, aparecen nuevas teorías del pensamiento en la modernidad y aparece el positivismo. Recordemos que esta manera de ver la ciencia,
estas formas de entender el conocimiento, que tiene que ser medible, que tiene que ser cuantificable, que tiene que ser verificable, que tiene poder demostrarse a través de la observación, es la manera en que los seres humanos de la época van a empezar a comprender el mundo y la realidad a partir de la razón como principal instrumento. ¿Se acuerdan que hablábamos que la realidad en la modernidad es considerada binaria? Hay dos maneras, la realidad va por dos caminos y no se le permite, de alguna forma, al ser humano en esta sociedad jerarquizada, disciplinaria, salir de las normas porque hay algo que está bien, hay algo que está mal, está lo masculino, está lo femenino, está lo natural, lo artificial, lo público, lo privado. Todo lo que se piense con respecto a cómo se entiende. El paradigma de la modernidad hablamos, ¿no? No la actualidad, sino el paradigma anterior, que resulta de estas maneras de mostrar que nosotros decíamos y de comprender la realidad que se utiliza como referencia, como marco cultural. Y ahí en el siglo XIX aparecen en la política estas dos maneras de pensar muy conocidas, que ustedes han hecho un cuestionario, hemos trabajado en clase, y aparece el liberalismo y el socialismo marxista. Recuerdan que por un lado el Estado liberal sostenía esto de la propiedad privada y de no interferir o lo menos posible en las cuestiones de mercado, y el socialismo marxista, que después va a impulsar el comunismo o la sociedad sin clases, también va a estructurar desde la teoría y decir no, el modo de producción, el capitalismo es lo que produce las desigualdades. Recuerdan que para el socialismo marxista o para el marxismo, como teoría del pensamiento, el hilo conductor de la historia es la lucha de clases. Por lo tanto, ¿se acuerdan que hablábamos de la dialéctica del amo y el esclavo? Hablábamos de esta relación entre los sujetos que tienen que ver y que se van a participar o que forman lugar en estas cuestiones que estamos charlando. Bueno, aparecen ahí compañeros. Hola Nerina, ¿me escuchás bien? Bueno, ahí se va a conectar Nerina. Bueno, con esto del avance hacia el liberalismo, con esto del socialismo marxista como teoría, ambas maneras de entender el pensamiento en la modernidad, se tomaba la herramienta para comprender esta realidad, para comprender la verdad. ¿Se acuerdan que todas las teorías que tienen su basamento en la razón a partir de la modernidad se construyen en la búsqueda de una verdad? No digamos que es relativa ni es absoluta, como sí se va a relativizar con la posmodernidad, pero sí forma parte de estas cosas. Con esta cuestión de la realidad binaria, tenemos un Estado que va a ser la sociedad política y jurídicamente organizada, ¿se acuerdan que lo charlábamos, la unidad sociopolítica? Y dentro del pensamiento de la época van a surgir también en el siglo XIX las maneras de estructurar esta sociedad política jurídicamente organizada, que son las constituciones, a partir de la Revolución Francesa en adelante y a partir de estas nuevas maneras de entender que el poder político en una persona ya no puede estar porque si no sería absolutista. El poder político tiene que dividirse en varios organismos. Y ahí teníamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hola, hola. Bueno, eh, con respecto eh, con respecto a las teorías del pensamiento, antes de pasar al otro cuadro que ustedes también habían trabajado, aparece esta división, ¿sí? Esta división que tiene que ver con cómo entender el Estado y cómo entender la distribución de los recursos en la sociedad. Recuerden que a partir de entender el concepto de modo de producción, cómo se reparten los medios y cómo se reparten lo que esos medios generan, cómo se distribuye la riqueza en términos más este, dialécticos, ¿no? Si se quiere, dentro del marxismo. Bien, avanzando un poquito con esto, ¿qué teníamos en cuenta de cómo pensaba el ser humano en la modernidad? ¿Se acuerdan que hablábamos de este paradigma, que hablábamos de estas situaciones, que hacía referencia a cómo nos pensábamos nosotros, es decir, a cómo se ve esta propia situación, producto o como propósito de estas cosas que estamos nosotros charlando? El ser humano en la modernidad piensa en el futuro. Recuerden esto, que se entiende el pasado para poder comprender el presente. El ser humano en la modernidad no se entrega en lo inmediato,
¿sí? Trata de comprender qué es lo que viene después y las cosas que hay que hacer, por eso la noción de progreso, ¿sí? Tomen en cuenta esto también. También cree en las utopías, es un momento de revolución, de cambio social, es un momento de conflicto. El ser humano en la modernidad también no solo ve hacia adelante, sino que también está buscando cambiar esa realidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en su momento que hacíamos referencia al marxismo también? ¿Se acuerdan que Marx en su momento decía, ya los filósofos nos enseñaron cómo funciona el mundo o cómo funciona la realidad, ahora de lo que se trata es de transformarla? A partir de esa idea, de ese supuesto teórico, empiezan un montón de movilizaciones también y gran cantidad de cambios a nivel social. ¿De dónde van a venir esos cambios? Del proceso que nosotros veíamos del siglo XIX, post-revolución industrial, y también con los conflictos que empiezan a aparecer. Por eso yo les puse algunos ejemplos en pantalla, la cuestión social, la lucha de clases, con respecto a estas dos grandes propósitos que va a producir el marxismo con el capital, a partir de la burguesía versus el proletariado, y esta idea de que siempre hay una clase dominante sobre una clase dominada. Recuerden eso, que en el apunte alguien de ustedes me había mostrado el otro día que habían visto eso con, en particular con Primero 10, una de sus compañeras mostró que lo habían visto estos puntos con la profe anterior. Así que tomen en cuenta esto también para sus futuras lecturas. Como con respecto a los momentos revolucionarios a partir del siglo XIX y XX, yo les puse algunos de los más representativos, ¿no? A partir de 1871, la Comuna de París, donde se empiezan a decidir cuáles van a ser los supuestos de este marxismo en Europa, con la socialdemocracia y las nuevas manifestaciones públicas que empiezan a pasar a partir del crecimiento del socialismo como teoría. Y ya en el siglo XX tenemos un antecedente muy fuerte en América Latina, que fue la Revolución Mexicana en 1910, la primera revolución indigenista, la primera revolución que implica un cambio social, que va a dar lugar después al constitucionalismo social y a incluir en esas nuevas normas cómo se deben comprender las diferencias y las igualdades dentro de las mismas sociedades. Por eso es tan importante revisar estos procesos de cambio, ¿no? Revolución igual a cambio. La Revolución Rusa de 1917, la Revolución Cubana de 1959, hay un montón de cambios sociales, políticos, una construcción y elaboración de cosas que dan lugar a esto que nosotros llamamos el mundo contemporáneo, este mundo tan particular y tan vulnerable y tan cambiante, producto de que se empieza a cuestionar este paradigma. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de un señor que se llamó Thomas Kuhn, que en su momento él decía, cuando los paradigmas no nos dan la respuesta necesaria, aparece una anomalía, por lo tanto el paradigma se queda sin soporte cultural, y a partir de ahí hay que empezar a pensar cómo construir uno nuevo, uno que me sirva como nueva referencia para entender esta realidad, ¿no? Eso le pasó a la modernidad, como habíamos visto también en nuestras charlas, ¿no? Para resumir, ¿cuándo comienza la crisis del paradigma de la modernidad? ¿Se acuerda que hablábamos de los conflictos del siglo XX, las guerras mundiales, los genocidios de pueblos originarios, del genocidio armenio, el español, el judío, el gitano, el uso de armas nucleares, las crisis económicas? Y ahí toda esta situación va a empezar a preguntarse, la comunidad científica y la humanidad también en su conjunto, a dónde estamos parados o en qué cosas queremos creer. ¿Qué sucede con todas estas cosas? ¿Dónde estamos? ¿Para qué estamos apoyándonos en una manera de entender el mundo y después resulta que pasan estos desastres y no sabemos cómo resolverlos? Y ahí aparece el conflicto que también sirve para entender un proceso social, que es cómo funciona el poder. ¿Se acuerdan que yo les comentaba este poder como capacidad de inducir conductas en la sociedad, estos grupos que ejercen sobre otros relaciones de poder, esta capacidad relacional de construir significados en la mente de las personas? Por eso hablábamos tanto de el mensaje, la mediatización, cómo funcionan los resortes de poder en la actualidad, ¿no? Como para poder comprender también cómo son estas propias cosas, ¿no? Y obviamente dentro del poder también está el uso de la fuerza. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en su momento? El Estado, en el paradigma de la modernidad, adquiere este monopolio de la fuerza legítima,
mediante el poder de policía, ¿no? Cuando las cosas se salen de su lugar, de acuerdo a lo que la modernidad exigía como parámetro legal o jurídico, el Estado era el encargado de encarrilar nuevamente estos propósitos, ¿no? Y en muchos casos, cuando eso no se puede hacer, se utiliza la fuerza, digamos, como recurso. Con la posmodernidad, todo esto se va a transformar. Pero a partir de esto, la razón, la fe en el progreso, la ciencia, todo esto se comienza a cuestionar porque no resuelve los temas que están sucediendo y el paradigma ahí ya no ofrece respuestas, como pusimos en la pizarra, y se queda sin soporte cultural, ya no nos sirve como parámetro para poder observar esta realidad. Bien, continuando entonces, nosotros decíamos que hubo varias crisis para explicar la caída de este paradigma de la modernidad, y una de las particulares que nos afectó a nosotros es la crisis del estado de bienestar. ¿Recuerdan que yo les comentaba, producto de la crisis del 29, se cierran las economías internacionales y los estados que dependían, como la Argentina también, que dependían de sus exportaciones, de las justificaciones que produjo el modelo agroexportador, producto de estas economías periféricas y economías centrales. ¿Se acuerdan que hablábamos del modelo centro-periferia en su momento? Hablábamos también del modelo que exige la División Internacional del Trabajo. Hablábamos del modelo agroexportador que representa que se exportan materias primas para después poder importar productos terminados. Y ahí hay una diferencia en la relación de intercambio. Tomen en cuenta esto. La mayoría de las dependencias de las economías periféricas, como es la Argentina, tiene que ver con la diferencia en las relaciones del intercambio, con cuánto nosotros le damos de valor agregado a los productos que se exportan, como que en general se exportan materias primas de bajo valor, cuando se importan los productos terminados para realizar esos procesos, tienen un valor más alto. Esa diferencia entre un artículo o un objeto, un producto y otro, produce una relación desigual en el intercambio. Y ahí se cumple un rol central. El estado de bienestar, producto de las grandes crisis capitalistas, viene a regular estas cosas que el Estado liberal en su momento no había podido hacer. Entonces aparece el estado de bienestar, a eso en la década 29, 1930, se empieza a hacer cada vez más conocido este modelo, porque las sociedades, después de tantas crisis, necesitan que el Estado actúe como proveedor y garante de servicios, ¿sí? De estos servicios básicos que la población necesita, la educación, la seguridad, la salud, el empleo. Este modelo de estado de bienestar en la Argentina en particular comienza con 1930, 1932, se afianza el sistema, comienza un proceso de cambio paulatino con este modelo de sustitución de importaciones, y después el primer peronismo es el que se va a encargar de llevar adelante este modelo producto de la acumulación que había habido, que existió en su momento por las grandes exportaciones que había hecho la Argentina a los países afectados por la guerra. Había mucho capital y en base a tener este capital se pudo iniciar este modelo de redistribución, este modelo de estado de bienestar que garantizaba estos servicios. Pero como hablábamos en su momento, esto no dura para siempre, y como no se hubo, o mejor dicho, como no hubo una administración consciente de los recursos, comenzó de vuelta las dificultades, porque los países posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial específicamente, después del 45, comienzan a reestructurar sus nuevas economías y sus nuevos modelos de producción, y entonces Argentina comienza a intercambiar cada vez menos de su modelo de exportación y no se acomodó lo suficientemente a estos nuevos cambios, y fue muy difícil a partir de esa época recuperar esta capacidad que tenía la Argentina de exportar y por consiguiente la capacidad de recaudar los fondos necesarios para sostener este modelo de estado de bienestar, ¿no? Estas crisis que después vienen hacia la década de los 70, no es que fue un proceso que se terminó enseguida, sino que gradualmente el estado de bienestar y cómo funcionaba como regulador social y económico se empezó a resquebrajar. Y ahí aparece la crisis del petróleo, que nosotros habíamos hablado en el año 73, aparece la crisis de la libra esterlina en el 67, unos años antes, post Segunda Guerra Mundial aparece Bretton Woods, se cambia el patrón oro por el patrón dólar,
los estados centrales, que comienza la Guerra Fría, Estados Unidos versus la Unión Soviética, el dólar se transforma en la moneda fuerza del mundo, a partir de ahí Estados Unidos toma un rol central en este nuevo capitalismo a nivel mundial y el mundo comunista hace lo suyo también para poder influenciar a distintas regiones del mundo. A partir de ahí, con este mundo bipolar, la modernidad ya cuestionada, producto de los cambios que veníamos charlando, comienza a decaer paulatinamente también en su modelo de Estado. ¿Y qué sucede ahí? La crisis capitalista del 73, que yo les comentaba, con la organización de los productores de petróleo, el petróleo sube por 10, eso dificulta y genera una movilización en toda la economía mundial, porque el petróleo es el insumo necesario para que la industria o el modelo industrialista se movilice, y al aumentar eso por 10, regeneró y representó un impacto fenomenal en toda la estructura de las economías del mundo. ¿Quiénes son los que más sufren en esta etapa? Los países que tienen más dependencia económica en sus recursos a partir de este modelo que yo les comentaba de intercambio desigual. Con este modelo que estamos viendo ahora, empieza la crisis definitiva del estado de bienestar en la década del 70 y se empieza de alguna manera un retroceso producto de estos cambios hacia una nueva etapa que nosotros denominamos posmodernidad, y el nuevo Estado también ya no va a ser el Estado liberal originario, sino un Estado neoliberal con las nuevos condicionantes que estamos viviendo hasta la actualidad, ¿no? Con todas esas diferencias que vivíamos y que habíamos charlado en su momento y que nos tocan a todos. Esa es la intención, ¿no? Con respecto a la ruptura definitiva, estos efectos devastadores que hablábamos recién, las economías dominantes que proponen finalizar este modelo de Estado, ya los recursos hay que utilizarlos de otra manera, y ahí aparece el fin del control financiero. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Se acuerdan que había un capitalismo material, un capitalismo industrial? Bueno, el capitalismo financiero empieza a ser cada vez más fuerte y ocupa cada vez más lugar, porque en estas realidades y en estas situaciones que se viven, el modelo de bienestar ya no ofrece las mismas capacidades o las mismas características que tenía el modelo anterior. Bien, por eso aparece el Estado neoliberal. Se finaliza el modelo industrial nacional, gran impacto provocó en las economías de América Latina, nosotros sufrimos muchísimo por este fin del modelo industrial, y también con respecto a la caída de los recursos del Estado. Recuerden que lo hablábamos en clase también, el Estado tiene que recaudar de las actividades para después poder distribuir. Si eso no se regula y no se administra y no crece en función de tener el fondo necesario para después poder realizar la redistribución, evidentemente este modelo de Estado empieza cada vez a tener más problemas, ¿no? ¿Cómo se fueron resolviendo de algunas maneras o de algunas formas estas caídas de recursos? Con los préstamos? Y ahí entramos nosotros en una espiral absolutamente complejo, que no forma parte de estas clases, pero sí para que ustedes lo comprendan un poco mejor, este fenómeno económico que se produce en el mundo contemporáneo, también producto de la ruptura del estado de bienestar y de los modelos de intercambio desigual. Las deudas externas, que afectan a todas las economías dependientes. Recuerden que nosotros partimos también de un capitalismo dependiente. Las economías de los países en desarrollo como el nuestro, con economías emergentes, como es la Argentina, varios de la región de América Latina, también de Europa, y del continente asiático, hay muchos, digamos, modelos como para explicar. Las deudas externas se acreditan o se obtienen con organismos internacionales. Se pide plata prestada, básicamente, y ahí aparece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos que prestan dinero, y a partir de ahí se generan después unas deudas fenomenales, producto de los propios intereses que esos préstamos generan, y nosotros estamos sufriendo esta realidad tan desigual y tan compleja, producto de las administraciones con tantos conflictos a partir del tiempo, ¿no? O a través del tiempo. Y las deudas externas con estos organismos generan un cambio absolutamente desigual. Ya no es solamente
la desigualdad producto de las diferencias del modelo de intercambio, sino que acá directamente las deudas producen más deuda. Es decir, no hay manera de poder resolver. Si no hay una administración que regule los recursos para poder hacer frente a un préstamo o una deuda de estas características, evidentemente las deudas van a ser otro futuro problema de este modelo que no termina de solucionarse, ¿no? Que no termina de aparecer las dificultades que se van sumando en este modelo económico tan devastador para las economías, ¿no? Sobre todo para las economías tan dependientes como de este lado del mundo, que dependemos, valga la redundancia, muchas veces de las exportaciones y de estos modelos de intercambio. Hay una cuestión ahí también económica, de oferta y demanda, que veníamos hablando en nuestras charlas anteriores, que habíamos hecho en su momento los cuestionarios. Llegamos entonces a esta ruptura paulatina, las otras crisis que habíamos comentado, que después ustedes pueden volver a repasar con el texto de Terán. La posmodernidad aparece como una etapa superadora de la modernidad, y claro, aparece la palabra post, es decir, todo lo que viene después se le pone el prefijo porque es muy difícil de definir. No hay una modernidad después, no hay una modernidad que vino para reemplazar a la otra, por eso se habla de posmodernidad. Hay otros autores como Lyotard, como Bauman, que nos van a enseñar con estos tiempos dentro de la sociedad, cómo se hace líquido todas las vinculaciones. Ahora vamos a poner también un material en video para que ustedes tengan también como registro. Y con la crisis del paradigma de la modernidad pasa este cambio de paradigma. Se empieza a romper el anterior y se empieza a construir uno nuevo, o la nueva manera para comprender esta realidad y sus cambios. Y acá hay un gran cambio que tiene que ver con cómo se observa esta realidad, que tiene que ver que el paradigma anterior se apoyaba en la razón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la razón como principal objeto? El iluminismo, las transformaciones sociales, políticas. Pero con la posmodernidad aparece el deseo. Por lo tanto, ¿se acuerdan que hablábamos de dos principios? En la modernidad había un principio de realidad que estaba apoyado en la razón, en el progreso, en la configuración del futuro, y en la posmodernidad aparece el deseo. Por lo tanto, este principio de realidad va a ser transformado por el principio del placer. Por lo tanto, se van a buscar el aquí y ahora, se va a buscar una cultura que apoye siempre lo que me dan o lo que me produce más placer que otras cosas. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa palabrita rara, la sociedad hedonista? Cuando el hombre es hedonista y busca las maneras de poder comprenderse sobre todo a partir de sus propios deseos, no de lo que pasa en la realidad. No tenemos las mismas circunstancias vinculadas con los otros. ¿Se acuerdan que había un problema con la otra edad también? Que la modernidad no lo sostenía. ¿Se acuerdan que la modernidad no era un tiempo de hacer cosas individuales o con poco asidero argumental, sino que la modernidad pedía seguridad, pedía noción de futuro, pedía noción de progreso, no había lugar para los débiles? Bueno, la posmodernidad es todo lo contrario. La posmodernidad, en lo que rige va a ser el principio del placer, lo que rige es la cultura, la sociedad del sí, lo que rige es el aquí y el ahora, lo que rige es lo que a mí me produce mejores registros emocionales que registros intelectuales, como pasaba en la etapa anterior. Hay una cuestión también con la posmodernidad para entenderlo, que se cambian las maneras de entender lo que se considera como seguro. ¿Se acuerdan que la modernidad tenía un paradigma de seguridad? La modernidad hablaba justamente de entender que a partir de mis propias decisiones tengo que tener, o la modernidad apuntaba, un bien común a todos. En el caso de la posmodernidad no va a ser así. En el caso de la posmodernidad va a haber mucho más individualismo, va a haber muchas más cosas que tengan que ver con cómo yo me voy a representar en ese lugar, cómo me voy a entender, de qué forma voy a salir adelante, cuáles son los elementos que la posmodernidad tiene para ofrecer, y qué aparece acá con la posmodernidad como sistema, con esta realidad que ya deja de ser binaria, que empieza a ser individualizada, que aparece la cultura de la y la sociedad del sí, que se vive un tiempo de libertades, sin limitaciones. Hay un autor
que a mí me interesaría compartir un parrafito con ustedes para que se escuche, que se llama Rifkin, de apellido, Rifkin, R-I-F-K y latina N, Rifkin, que dice: la era postmoderna está ligada a un nuevo estadio del capitalismo. Se basa en la mercantilización del tiempo, de la cultura, de la experiencia de vida. ¿Sí? Tomen en cuenta que la mercantilización propone medir en base a productos del mercado, a cómo se vende el tiempo, qué hago con ese tiempo, qué hago con la cultura y cómo vivo esa experiencia. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que en el capitalismo, cuando se vuelve inmaterial, es muy difícil de separar qué significa un bien y qué es un servicio? ¿Se acuerdan que esa barrera está muy difusa en la posmodernidad? Piensen ustedes en sus teléfonos celulares, por ejemplo, sin conexión a Internet. ¿Cuántas cosas ustedes están restringidos o restringidas de poder hacer con un teléfono celular? Que en realidad es una mini central de servicios, porque a partir de una conexión a Internet uno produce un montón de acciones a partir de esa conectividad. Entonces, ¿qué es más importante, el teléfono o el servicio? Y ahí empieza, digamos, esta frontera difusa que representa cuánto o cuáles son los elementos para poder entender las, no dificultades que las tiene, sino también las diferencias para entender esta relación con los servicios, para entender cómo se diferencia un bien de un servicio. Por eso vamos camino hacia una economía de servicios cada vez más grande, ¿no? Y ahí aparecen estas cuestiones que otro autor, que también las invito a revisar, que es Lifton, ¿no? Que toma más que nada el proceso sociológico de las nuevas generaciones, que él llama los millennials, o las generaciones X o Y, como se denominan, y aparecen ahí los seres que piensan en sí mismos, aparecen como intérpretes de sus actos, más que como trabajadores, son menos racionales y más emotivos, no se piensa tanto en un futuro, sino más en un presente a partir de lo que yo puedo construir y cómo me puedo sentir. Por eso la realidad se vuelve muy relativa y muy subjetiva. Siempre lo fue, pero con la posmodernidad se transforma mucho más esto. Porque hay mucha subjetividad, hay muchas cosas que ya dependen de nosotros mismos y no de lo que se pueda construir a partir de eso. ¿Se acuerdan que en la modernidad sí había una relación de un bien común para todos? Bueno, acá esa también es una relación que empieza a cambiar. Uno de los centros que tiene el ser humano en la posmodernidad es la sociedad de consumo, y esta sociedad de consumo, que también viene del paradigma anterior, se vuelve o se transforma teniendo como origen, por ejemplo, los centros comerciales. Hay un gran centro comercial o shopping, como quieran denominarlo ustedes, en donde uno puede hacer muchas actividades dentro del mismo lugar. Uno va a comprar al supermercado, adquiere distintos productos, en el mismo lugar puede comprar electrodomésticos, en el mismo lugar puede ir al cine, en el mismo lugar puede ir a una sala de juegos, en el mismo lugar hay entretenimiento para los niños, en el mismo lugar hay acceso a la indumentaria, en algunos casos a los libros, a los objetos de consumo. Dentro del shopping pasan muchas cosas a la vez, y es el centro comercial y también es un lugar de encuentro. Entonces voy a comer, me encuentro con amigos, voy a comprar algo que necesito, voy a pagar un servicio, un impuesto, voy a sacar dinero, voy a hacer una transacción por cajero, voy al patio de comidas, voy al cine, hago todo centralizado en este lugar. Eso también va a desarticular las nuevas maneras de entender cómo antes, en el paradigma anterior, estos procesos se dividían. Uno iba al cine, estaba en la sala del cine, después iba a comer, estaba en el lugar donde iba a comer, después iba a la sala de juegos, después llevaba a sus hijos a un lugar a entretenerse. Estaba todo separadito, la plaza, el lugar público. Ahora todo esto forma parte, en muchos casos, de los centros comerciales. Por eso los shopping tienen tanta difusión a nivel mundial y cómo se presentan, ¿no? Cómo van con estas maneras. Bueno, para hacer una pausita acá, como veo que hay gente que se conectó, si quieren utilizar el chat para hacer alguna consulta, alguna pregunta, recuerden que pueden abrir sus micrófonos y cuando estamos explicando no pueden cerrar, así no se acopla, pero ya que se conectaron algunos, algunas, me gustaría escucharlos, a ver cómo están, cómo van con los trabajos, cómo van con las lecturas. Sé que son tiempos de complejidades. A ver, acá hay un chat. Aparece Nerina. Así que vamos a saludar a Nerina.
y respondemos a los que van a aparecer. Nadia está también, así que si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos y los podemos escuchar un poquito, un poquito también. Así está la intención. Esa es la idea. Si no, ustedes me interrumpen, pueden levantar la manito, tienen ahí el icono para hacerlo, para que me puedan escuchar ahí un poquito mejor y se pueda entender. Bueno, ahí está Nadia también. Hola, profe. Hola, hola. Soy la Hola. Andrea yo. Hola, No hola, soy hola, Nadia. Nadia. ¿Cómo te va? Ah, no sos Nadia. Ah, bueno, me confundí porque yo No, soy veía. Nerina de la compu de mi hermana. Ah, hola, hola, bueno, 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 está ¿Cómo bien. Yo estás? te saludo por nombre y a veces, viste, que para no meter la pata. Bueno, gracias por el tiempo. La verdad que al final empezamos más tarde, porque yo lo dejo Sí, grabado para que ustedes después puedan verlo cuando lo necesitan, ¿no? sí, yo me uní cuando lo vi, porque como estuve faltando a clases, Sí, sí. falté bastante, como que esto me viene bien para Claro, porque dar un poco a todo lo que no vi. una vez cuando ya más o menos avanzamos con las cosas, yo lo que intento después, como siempre nos falta tiempo, viste que es un tema porque tenemos una hora sola y demás, siempre trato de dejarles algo grabado, hacer algún tipo podcast o audio, o un Zoom que les quede grabado a ustedes como registro. Porque bueno, también ustedes tienen sus tiempos, tienen mil cosas, materias, trabajos, presentaciones, yo qué sé, y a veces Sí, eso también en estos momentos de octubre, noviembre, que vienen los parciales, que viene toda la cuestión, hay que organizarse. Pero bueno, forma parte de lo nuestro, de lo que significan los estudios, ¿no? Y estuve recibiendo trabajo, estuve leyendo bastante, estuve haciendo también algunas devoluciones con estas situaciones. Uy, apareció el Capitán América, hola, hola. Así que, bueno, la idea era repasar un poquito lo que estamos viendo. Después, como yo hago unas pizarras que después se pueden ver, digamos, en el video que nos va a quedar a ustedes, ahí hay palabras clave, está explicado punto por punto. Estaría bueno que veas el tema de los cuestionarios, cómo ir avanzando un poquito con tus lecturas. Así que bueno, gracias por el tiempo, ¿no? Bueno, no, ahora vamos a ver un videíto, digamos, como para cerrar un poco mejor con otro instrumento de consulta, la posmodernidad. Así que bueno, ahí silenciate vos, así podés escuchar dale. el video, que después, bueno, les va a quedar a ustedes también como material de consulta, ¿no? ¿Qué es la posmodernidad? Este término fue utilizado por primera vez por el francés Jean-François Lyotard y podemos decir que es una condición, es la forma como vivimos y percibimos la existencia en nuestros tiempos. Por su prefijo es lo que viene después de la modernidad. Por eso, para entender la posmodernidad, primero tenemos que entender a su antecesora. Esta época comienza con el Renacimiento en el siglo XIV y termina a mediados del XX. Es una etapa próspera con grandes inventos e ilusiones, en donde el futuro se veía prometedor. La humanidad iba camino hacia la plenitud máxima. La ciencia se desarrolló y tuvimos innumerables inventos. Habíamos abandonado la bastardeada Edad Media. Los hombres intentaron realizar distintos proyectos que, siguiéndolos, llegarían al momento más elevado de la humanidad. A estos proyectos Lyotard los va a llamar grandes relatos, y son el cristianismo, el iluminismo, el capitalismo y por último el comunismo. Estas narrativas ordenan y dan sentido a las experiencias. Pensemos en una crisis económica. El capitalista, basándose en su relato, podría decirnos: esto es causado por la intervención del Estado,
hay que darle más libertad al mercado. A diferencia del comunista, que diría: el sistema comienza a desquebrajarse, camarada. El fantasma del comunismo sobrevuela Europa. Como podemos ver, determinan la forma de ver el mundo, pero también Bueno, ahora como nos quedan, lo pausé porque nos quedan unos 6 minutos más o menos, así que después mírenlo porque es interesante para que ustedes puedan tomar nota y demás. Dura unos 8 minutos, 9, para que no se nos termine el Zoom. Después mírenlo ustedes, que es muy interesante el video, porque a su vez también lo recorté porque tiene que ver con los autores que ustedes están viendo, con Lyotard, con Bauman, ¿sí? Con Lipton, así que tomen en cuenta eso también, así aprovechamos estos minutos que nos quedan, ¿no? Con respecto a la diferencia entre capitalismo cultural y capitalismo inmaterial, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros de que si nosotros pensamos en una sociedad de consumo en la cual necesitamos reconstruir estos bienes y estos servicios todo el tiempo, porque lo que lleva al paradigma de la modernidad al consumo es el deseo, por lo tanto hay que fomentar, hay que estar todo el tiempo pensando maneras de fomentar este deseo, de estimular, de alimentarlo a este deseo, ¿no? Ya no importa tanto en sí si realmente se necesita el producto o no, sino lo que se trata justamente es de comprar, de consumir. Y ahí empieza una gran problemática también, ¿no? Muy subjetiva, de cuántas cosas necesitamos, cuántas no, cuántas de esas cosas que adquirimos son necesarias, cuántas no lo son. Hay un montón ahí de preguntas subjetivas que van apareciendo con esta noción que habíamos charlado acerca de otro autor español muy importante que se llamó Manuel Castells, de otro autor español muy importante que se llamó Ricardo Rojas, con esta noción del hombre light. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en su momento? La cultura, la referencia de estar a partir del consumo y de la moda, del estilo, de las maneras, de la estética, de cómo se ven a partir de esta nueva realidad postmoderna, ¿no? Y ahí aparece esto que yo les comentaba, estas formas de adaptación que se implican en estas cosas que ya veníamos charlando anteriormente, y con estas nociones del marxismo, del valor de cambio, del valor de uso. Después revísenla ustedes en el apunte, en las cosas que ustedes tienen para hacer. Aparece esta noción del valor signo, a partir de este bien, de estas cosas que a mí me ofrecen bien, de estas características emocionales, de cómo se siente esa persona cuando consume determinado producto. Por eso se vende una experiencia, por eso se vende, no se vende el colchón, puse yo como ejemplo, sino el placer de descansar. Ahora vamos a ver un breve video para entender este concepto. ¿Por qué se vende hoy no el producto en sí mismo, sino la experiencia? Uno no compra un objeto solamente porque lo necesita, sino por las sensaciones, por las emociones que eso produce. Y ahí tenemos este breve material en video para entender el capitalismo inmaterial, ¿no? Este sí es muy breve. Y es muy conocido, así que seguramente cuando lo activen van a ver de qué se trata. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh. Bien, a eso me refería con respecto a cómo entender mejor el capitalismo inmaterial, ¿no? Van a ver que las publicidades, el marketing, siempre van a hacer referencia a todo lo que yo puedo obtener en mis emociones si compro el colchón de determinada marca. Todo lo que yo puedo obtener en mis emociones si tomo determinada bebida, si como determinada comida, si uso determinado color, etcétera, ¿no? Yo puse el colchón como ejemplo con esta publicidad muy conocida que seguramente la escucharon cientos de veces, ¿no? ¿Qué es lo que se vende acá? Lo que me produce dormir en ese colchón, no el colchón en sí mismo, no el producto, sino lo que me genera emocionalmente este colchón a partir de la experiencia, ¿no? Para ir finalizando entonces, que nos quedan ahí 2 minutitos y pico de nuestra charla de repaso, tengan en cuenta
estos efectos del capitalismo en la posmodernidad. Estas cosas que generan mucho daño incluso en muchas de las personas que no pueden tener acceso a la vida o las necesidades que buscan cubrir, ¿no? Aparece la economía colaborativa, un argumento muy novedoso en esta etapa, por ejemplo, donde ya se comparten los bienes directamente a partir de una cierta aplicación. Uber, por ejemplo, es una de las que refleja esta economía colaborativa, ¿no? Yo alquilo un auto y ese auto cumple con el servicio, entonces yo no tengo auto, uso el servicio que el auto me ofrece. La reducción de costos, que habíamos hablado en su momento, la deslocalización, las franquicias, la tercerización, estas cuestiones de la producción flexible, que se va a producir solo a partir de la demanda, estas cuestiones de la deslocalización, de llevar la fábrica a donde me genere mayor rentabilidad, y la adaptación y la flexibilización que a su vez va a generar después la precarización laboral con estas cuestiones tan desiguales que todavía seguimos sufriendo, ¿no? Por eso la posmodernidad, así como demuestra avances en lo tecnológico, también demuestra muchos retrocesos en las cuestiones del conflicto social. Para terminar, tengan en cuenta esto, ¿no? No se olviden repasar sus lecturas, realicen los cuestionarios, subrayen lo que no se entiende, aprovechen los espacios de intercambio y lo escriben, ¿sí? Así que les dejo un saludo, buen fin de semana a los que se pudieron conectar, gracias por el tiempo, y a los que no, bueno, vean la charla y tomen nota, así les resulta mucho más significativa y también representa para ustedes otro medio de consulta, ¿no? Otra ayuda. Así que bueno, a los que están por ahí, buen fin de semana, cuídense, nos vemos la próxima.